llegó la hora de la verdad. ¿Pudiera el dominicano recuperarse de alguna manera económicamente? ¿Era necesario empezar a abrir? Yo creo que sí. Ahora vamos a tener que tener todos muchísima responsabilidad. Yo creo que las empresas tienen una responsabilidad enorme de cara no solamente al público que vaya a las tiendas, a los negocios, sino primero con sus mismos empleados. Del mismo modo, el Estado, las autoridades van a tener que mostrar también una ejecución perfecta. Atendiendo al duro golpe que se le ha dado a la economía de los dominicanos, que muchos de ellos están de manera informal y que sabemos que quizás lo que están percibiendo por alguna ayuda social no es suficiente. En este tiempo que nos queda de las 4 fases, ¿pudiera el dominicano recuperarse de alguna manera económicamente? Vamos a tener que aprender a redescubrir la paciencia como virtud, ¿no? Creo que estábamos viviendo de una manera donde todo tenía que ser al instante, gratificación al instante, tener servicio inmediato, y yo creo que están cambiando las prioridades para permitir 2 cosas que me parecen esenciales. Una, de que se puedan realizar las elecciones el 5 de julio, y 2, una vez que se haya completado todas esas fases, entonces podremos hablar de reabrir el turismo, y hasta que no abramos el turismo, no hay posibilidad de que la economía dominicana vuelva a tener los números positivos a los cuales estábamos todos acostumbrados. Y precisamente hablando del turismo, que es nuestra principal fuente de ingreso, una de las principales fuentes de ingreso aquí en la República Dominicana, ¿piensa usted que en qué tiempo pudiéramos ver esa entrada del turismo? De cualquier modo, por más que abramos, por más turismo local, que tenemos que incentivar esta forma de turismo ahora, está claro que la situación del sector turismo, tú puedes abrir las fronteras mañana, nadie está haciendo fila para venir, ni siquiera es cuestión de República Dominicana, nadie está haciendo fila para estar viajando lejos de su casa. Los principales países que mandan turistas a la República Dominicana son casualmente también los países que fueron más golpeados por el coronavirus, por supuesto Estados Unidos, por supuesto España, Italia, Francia, pero también Rusia, porque vamos a tener que seguir acompañando más allá de julio, y probablemente una tarea apremiante para el próximo gobierno que se va a estrenar en agosto. Vamos a necesitar ponerle un respirador artificial todavía al sector turismo. Se va a necesitar, algunos sugieren, me parece muy buena idea, de que parte del presupuesto de obras públicas que queda para el año, volver a transformarlo en muchas obras chiquitas en las zonas turísticas, de manera que podamos tener fuente de empleos en esas zonas que van a seguir muy deprimidas, y que inclusive que eso quizás pueda permitir tener entonces, aprovechar esta época para mejorar el entorno fuera de los hoteles, que es algo que nos va a servir como una inversión a plazo, pero que en lo inmediato puede devolver algo de actividad. ¿Y cuáles son los riesgos económicos de que colapse alguna de estas fases establecidas hasta este momento? Mira, ¿cuál es la situación macroeconómica? Porque la micro se sabe, lamentablemente tenemos probablemente más de 1 millón de dominicanos que volvieron a caer en la pobreza, de la cual realmente, fuera de las estadísticas, no había realmente salido. Yo creo que este país de clase media, que en algún momento tuvimos la ilusión en el discurso del 27 de febrero, pues la realidad nos muestra que nos falta todavía un poquito para ser realmente este país de clase media que todos quisiéramos que pudiéramos ser. Ahora, el mayor problema es que actualmente a nivel macroeconómico hay una presión enorme sobre las finanzas del Estado,
en parte porque obviamente hay que gastar más ahora en salud, o sea, gastar lo que nunca se había gastado. Hay que dedicarle más dinero a las transferencias sociales, como esos programas que ha prorrogado el presidente de la República. Pero eso pasa en un momento cuando los ingresos del Estado, al igual que los ingresos de mucha gente que nos está viendo, se han desplomado. O sea, en el presupuesto del 2020, el Estado pensaba incrementar sus recaudaciones en 90.000 millones de pesos. Esto no va a ser posible, inclusive va a ser muy difícil lograr las recaudaciones inclusive del año pasado. Eso quiere decir que el déficit fiscal, o sea, la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado, que se presupuestaba en 110.000 millones de pesos de déficit, se te va a disparar probablemente alrededor de 250.000 millones de pesos, lo cual quiere decir que esta diferencia entre 110 y 250 hay que ir a buscarla como financiamiento frescos, porque si no, tú no puedes cerrar el año. Y ahí, mira, lo estoy diciendo yo que me he pasado los últimos años advirtiendo que cuidado con la deuda, cuidado con el déficit, pero este año hay que poder llevar el déficit hasta donde se puede y hasta donde nos permita conseguir el dinero, especialmente fuera del país, porque hay una situación que hay que resolver. Hay que evitar que la gente se muera, hay que evitar que la gente, bueno, pierda sus empleos de manera definitiva o no tenga cómo alimentarse, porque lo peor que nos puede pasar es que dentro de 4 o 5 meses, cuando ya la economía empieza poco a poco a resucitar, para decirlo así, las empresas hayan quebrado, los empleados hayan desaparecido o se hayan ido del país o sencillamente hayan desaparecido. Por eso tenemos que tratar de mantener lo que es este aparato productivo del país, para que entonces cuando ya esperamos, quizás más en el cuarto que en el tercer trimestre, pero antes de fin de año, que empieza poco a poco a reactivarse, porque la economía de Estados Unidos se va a reactivar a partir del tercer trimestre, pues podamos aprovechar poco a poco ese regreso a la normalidad y pensar que el 2021, a pesar probablemente de una reforma fiscal que va a ser casi inevitable, ya el 2021 todos queremos que sea un mejor año, y que esta crisis, que es la peor crisis que le ha tocado a la economía dominicana desde la guerra de abril del 65, ¿verdad? Que eso se pueda resolver. Pero hoy es un primer paso muy bueno, y a veces a veces se dice que este primer paso ya es la mitad del camino, así que ojalá pues mira, sea un primer paso no en falso, y que podamos hacerlo bien, como generalmente los dominicanos lo han hecho bien cuando se empeñan a hacer bien las cosas. Así yo creo que sí, podemos salir adelante, y que el sacrificio de tanta gente durante este proceso permita hacer las transformaciones que necesita el modelo del país. Tú sabes, el hecho de no haber cumplido con 2 leyes, la seguridad social, que obligaba a tener un seguro de desempleo, no lo hicimos, qué pena, y la ley de estrategia de desarrollo, que contemplaba invertir el 4% del PIB en salud, no lo estábamos haciendo, y ahí el coronavirus nos agarró asando batata, como se dice, a nivel de la gente que nos escucha. Y mientras haya batata, pues no es tan mala noticia. Así que ya usted sabe. Así nos decían, ahorren por si acaso, entonces llegó el por si acaso. Pero bueno, muchísimas gracias, señor Henry, por esa orientación y esas informaciones muy valiosas. A su orden siempre. Buenas tardes.